La Edad Media, también conocida como la época medieval, abarcó un extenso período de la historia europea que se sitúa aproximadamente entre los años 476 y 1453. Este extenso lapso se divide en tres períodos principales: la Edad Media, la Baja Edad Media y el Renacimiento. La Edad Media, aunque a menudo se ha caracterizado como una época de oscuridad y estancamiento, fue en realidad un periodo complejo y dinámico que sentó las bases para la Europa moderna. La interacción de factores religiosos, políticos y culturales durante este periodo influyó en gran medida en la evolución de la sociedad occidental. Hoy vamos a conocer cómo era la dura vida de los campesinos y por qué en la opinión popular es conocida como la peor época para estar vivo. En la Edad Media, las viviendas de la clase baja eran modestas estructuras que reflejaban las limitaciones económicas y sociales de sus habitantes. Estas casas, generalmente ubicadas en los márgenes de los pueblos o a las afueras de las ciudades, eran construcciones simples y funcionales. El material predominante utilizado para su construcción era la madera, con techos de paja o ramas entrelazadas. Las paredes eran a menudo de adobe o entramado de madera rellenado con barro, ofreciendo una estructura básica pero eficaz. El tamaño de estas viviendas variaba, pero en su mayoría eran compactas, con una o dos habitaciones que servían para múltiples propósitos, como dormitorio, cocina o sala de estar. La ausencia de divisiones internas significativas reflejaba la necesidad de maximizar el espacio limitado. Las ventanas eran pequeñas y escasas, con el vidrio siendo un lujo reservado para aquellos de clases más altas. La calefacción era proporcionada por una simple chimenea central, que también servía como área de cocina. Las condiciones de vida eran duras, con techos propensos a fugas y paredes poco aisladas que dejaban entrar el frío invernal. La falta de comodidades modernas, como sistemas de fontanería, hacía que las condiciones de higiene fueran precarias. La movilidad social limitada en la sociedad feudal se reflejaba en la vivienda de clase baja, ya que las personas nacían en su estrato social y raramente tenían la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. A pesar de las limitaciones, estas casas eran hogares vibrantes y centros de comunidad, donde las familias compartían las alegrías y desafíos de la vida cotidiana. La resiliencia y la solidaridad comunitaria eran esenciales para sobrevivir en estas condiciones. La vivienda de la clase baja en la Edad Media se convirtió en un testimonio tangible de la dura realidad que enfrentaban las personas en este periodo histórico. En la Edad Media, la vida laboral de la clase baja estaba profundamente arraigada en el sistema feudal, una estructura social y económica que definió la Europa medieval. Los campesinos y siervos, que formaban la base de la pirámide social, desempeñaban un papel crucial en la sociedad jerárquica. El trabajo de la clase baja estaba predominantemente ligado a la agricultura. Los campesinos cultivaban la tierra que les era asignada por el señor feudal, quien a su vez les proporcionaba protección y supervisaba sus actividades. Este sistema, conocido como el feudo, establecía una relación de dependencia mutua. Los campesinos trabajaban en la tierra y entregaban una parte de sus cosechas al señor como tributo, y a cambio recibían tierras para cultivar y protección. El ciclo agrícola dictaba una gran parte de su vida laboral. Los campesinos trabajaban arduamente desde el amanecer hasta el atardecer, sembrando y cosechando según las estaciones. Además de la agricultura, también podían tener otras tareas, como cuidar el ganado o realizar trabajos manuales en la propiedad del señor feudal. El feudo establecía una jerarquía clara, con el rey en la cima, seguido por los nobles y señores feudales, y finalmente la clase baja, compuesta por campesinos y siervos. Esta estructura garantizaba el control y estabilidad social, pero también limitaba la movilidad de la clase baja. Los campesinos estaban ligados a la tierra y no tenían la libertad de abandonarla fácilmente. El sistema feudal, aunque brindaba cierta seguridad en forma de protección por parte del señor feudal, también imponía restricciones significativas. Los campesinos vivían en condiciones modestas, con una parte considerable de sus cosechas destinada a sus superiores. A pesar de estas limitaciones, el sistema feudal perduró durante siglos, dando forma a la vida laboral y social de la clase baja en la Edad Media.
La alimentación de la población, especialmente de la clase baja, estaba marcada por la disponibilidad limitada de los ingredientes y las restricciones sociales de la época. La dieta de la gente común era simple, centrada en los alimentos básicos que podían cultivarse localmente o obtenerse a través de intercambios. La base de la alimentación era el pan, un alimento fundamental que constituía la mayor parte de las comidas diarias. Se elaboraba a partir de granos como cebada o centeno, ya que el trigo era más caro y estaba reservado para las clases más altas. Además del pan, las personas consumían vegetales como repollo, nabos y legumbres. Estos ingredientes eran accesibles y podían cultivarse en las pequeñas parcelas de tierra asignadas a los campesinos. La carne era un lujo, reservado para ocasiones especiales. La caza, la pesca y la cría de animales proporcionaban carne, pero no estaba disponible de manera regular debido a las restricciones impuestas por el sistema feudal. Los campesinos debían entregar una parte de su producción al señor feudal, lo que limitaba su acceso a productos más costosos. La cocina de la Edad Media se llevaba a cabo en hogares simples. La mayoría de viviendas de la clase baja tenían una única chimenea central que servía para cocinar y calentar el espacio. Las ollas y sartenes de hierro fundido eran utensilios comunes, y la cocción se realizaba sobre el fuego abierto. Las técnicas culinarias incluían hervir, asar y guisar. Las especias eran apreciadas pero caras, por lo que la comida generalmente carecía de una variedad de sabores. El uso de hierbas locales y condimentos más asequibles agregaba algún sabor a las comidas. La ausencia de métodos modernos de conservación también influía en la dieta, ya que la gente dependía de métodos como el secado y el salado para preservar alimentos. En resumen, la alimentación de la Edad Media para la clase baja era principalmente a base de pan, vegetales y ocasionalmente carne. La cocina se realizaba en condiciones modestas, utilizando métodos simples y dependiendo en gran medida de los recursos locales y de la temporada. En la Edad Media, la vestimenta y la higiene de la clase baja estaban fuertemente influenciadas por las limitaciones económicas y las condiciones sociales de la época. La ropa de la gente común estaba confeccionada con materiales simples y asequibles, reflejando la disponibilidad local y los recursos limitados. La vestimenta cotidiana de la clase baja constituía en túnicas y vestidos sueltos, confeccionados principalmente con lana o lino. Estos materiales eran duraderos y accesibles, pero la variedad de colores y diseños era limitada. Las prendas se ajustaban al clima y a menudo se superponían para proporcionar abrigo adicional durante los meses más fríos. Las capuchas y sombreros también eran comunes para protegerse de las inclemencias del tiempo. La higiene personal en la Edad Media era un desafío debido a la falta de infraestructuras sanitarias y al acceso limitado a agua limpia. Las personas de clase baja no tenían la costumbre de bañarse con frecuencia, ya que hacerlo era complicado, se asociaba con la extravagancia. La ropa interior y las capas externas se usaban durante periodos prolongados sin lavarse, lo que contribuía a la propagación de enfermedades y malos olores. Para contrarrestar la escasez de agua, las personas recurrían a métodos como el uso de perfumes y hierbas aromáticas para disimular los olores corporales. También se utilizaban polvos y ungüentos para mantener la piel y el cabello con un aspecto aceptable. La higiene dental era rudimentaria, con el uso ocasional de ramitas de árboles o paños para la limpieza bucal. A pesar de estas condiciones difíciles, la vestimenta y la higiene de la Edad Media reflejaban la adaptabilidad y la creatividad de la gente común para hacerse frente a las limitaciones de su entorno. Estos aspectos de la vida diaria proporcionan una visión valiosa de las condiciones de la época y cómo las personas abordaban las necesidades básicas en un contexto histórico específico. La vida cotidiana de la clase baja en la Edad Media estaba plagada de desafíos y dificultades que influyeron en todos los aspectos de su existencia. Uno de los problemas más apremiantes era la escasez alimentaria. Dependientes de la agricultura, los campesinos a menudo enfrentaban malas cosechas debido a las condiciones climáticas adversas, lo que resultaba en hambrunas y escasez de alimentos.
Las enfermedades relacionadas con la malnutrición eran comunes y la falta de acceso a una dieta equilibrada contribuía a la vulnerabilidad de la salud. El sistema feudal imponía una estructura social rígida, limitando la movilidad y las oportunidades para la clase baja. La falta de educación era un problema significativo, perpetuando la pobreza y manteniendo a la mayoría de la población en una posición social fija. La sociedad estaba estratificada, con los señores feudales en la cima, seguidos por los comerciantes y artesanos, mientras que los campesinos ocupaban la base de la jerarquía social. Además, las tensiones y conflictos eran moneda corriente para la sociedad medieval. Las luchas entre señores feudales por las tierras y recursos a menudo resultaban en conflictos locales, afectando la seguridad y la estabilidad de la clase baja. La falta de un sistema legal eficiente y dependencia de la protección de los señores feudales contribuían a la vulnerabilidad de la población ante las injusticias. En la Edad Media, el ocio y la religión desempeñaban papeles significativos en la vida de la clase baja, ofreciendo tanto momentos de distracción como formas de consuelo espiritual en medio de las difíciles condiciones cotidianas. El ocio de la Edad Media era en gran medida comunitario. Los días festivos y las ferias locales eran ocasiones especiales que brindaban a la gente la oportunidad de participar en actividades recreativas. Los mercados medievales eran animados con malabaristas, juglares y vendedores ambulantes que ofrecían entretenimiento. Los habitantes de la clase baja también participaban en eventos como torneos y competiciones locales, donde podían exhibir sus habilidades en arquería, lucha y otras destrezas. La religión, por otro lado, ocupaba un lugar central en la vida diaria de la clase baja. La Iglesia Católica desempeñaba un papel fundamental en la comunidad, proporcionando no solo orientación espiritual, sino también un sentido de cohesión social. La asistencia a las misas dominicales y festividades religiosas era común, y las festividades eclesiásticas marcaban el calendario anual. Los miembros de la clase baja encontraban consuelo espiritual a través de la fe y las prácticas religiosas. Los santuarios locales y las peregrinaciones eran elementos clave de la vida espiritual, ofreciendo a la gente la oportunidad de buscar protección divina y expresar su devoción. Además, la arquitectura de las iglesias y catedrales medievales, a menudo impresionantes y magníficas, también servía como fuente de inspiración y elevación espiritual. El arte religioso, como la pintura y la escultura en iglesias, contaba con historias bíblicas y proporcionaba una forma visual de la educación religiosa para aquellos que no sabían leer. La liturgia y las festividades religiosas también ofrecían un escape temporal de las tensiones diarias. Durante este periodo histórico se desarrollaron años muy sombríos y misteriosos. Según investigaciones recientes, se tiene la creencia de que en la Edad Media hubo 2 años que fueron austeros de sobremanera por sus repercusiones y catástrofes. Uno de los periodos más oscuros y devastadores de la historia mundial es comúnmente identificado como el peor año, y ese año específico es 1348. Este año es emblemático debido al apogeo de la peste negra, una pandemia que asoló Europa y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. En 1348 la peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, alcanzó su punto máximo. Originaria de Asia Central, la enfermedad se propagó a través de las rutas comerciales y llegó a Europa, desencadenando una catástrofe sin precedentes. La peste bubónica, caracterizada por fiebre alta, inflamación de los ganglios linfáticos y manchas negras en la piel, se extendió de manera implacable, cobrando millones de vidas en su camino. Las consecuencias fueron desastrosas para la sociedad medieval. Pueblos enteros fueron diezmados y las ciudades se vieron afectadas por una pérdida masiva de la población. La mano de obra
escaseó, lo que llevó a cambios significativos en las relaciones laborales y al surgimiento de movimientos sociales que buscaban condiciones más favorables para los trabajadores. La economía se desequilibró y las estructuras sociales y religiosas enfrentaron desafíos sin precedentes. El llamado peor año simboliza la profundidad del sufrimiento humano y la fragilidad de la vida en la Edad Media. Sin embargo, también marcó un punto de inflexión en la historia europea, contribuyendo a cambios a largo plazo para la estructura social y económica. Aunque este se considera el peor año, hay uno que se considera que fue peor todavía. Esto pasó antes, en 1536. Es conocido como uno de los periodos más misteriosos y desafiantes de la historia. Durante este tiempo se produjo un evento catastrófico que dejó una huella duradera en el mundo antiguo y que ha desconcertado a historiadores y científicos modernos. Se cree que en el año 536 fue testigo de una serie de erupciones volcánicas masivas, posiblemente en lugares como Islandia o América Central. Estas erupciones arrojaron grandes cantidades de ceniza y aerosoles a la atmósfera, bloqueando la luz solar y sumiendo a la Tierra en una oscuridad persistente. Las temperaturas descendieron drásticamente, dando lugar a un periodo de enfriamiento global que afectó a las cosechas, la fauna y la vida cotidiana. Además de las erupciones volcánicas, algunos investigadores sugieren que un posible impacto de un cometa o un asteroide también pudo haber contribuido a la oscuridad y las condiciones climáticas adversas. La combinación de estos eventos llevó a un periodo de enfriamiento conocido como el invierno nuclear. Las consecuencias fueron profundas. Las fuentes históricas indican que las cosechas fallaron, provocando hambrunas y desplazamientos de la población. El frío extremo afectó a las diversas civilizaciones desde China hasta Europa, dejando un rastro de desolación y colapso de las sociedades. Para concluir este viaje a la Edad Media que nos ha revelado la vida desafiante de la clase baja, marcada por la escasez, la rigidez social y las luchas cotidianas, desde las modestas viviendas hasta la dieta básica, la resiliencia y la solidaridad, fueron fundamentales para enfrentar las adversidades. El sistema feudal y las limitaciones económicas delinearon un panorama complejo donde el trabajo agrícola y la dependencia de los señores feudales moldearon la existencia de la clase baja. A pesar de las dificultades, el ocio y la religión proporcionaban momentos de alivio y de consuelo espiritual. Este recorrido histórico nos invita a reflexionar sobre la evolución de la sociedad y apreciar el progreso que ha llevado a mejoras en la calidad de vida a lo largo del tiempo.